Hola chicos, ¿me escuchan? Sí, se escucha, Hola, profesora, profe, buen buenas día. tardes. Buen Hola, día. voy a ver si bajo un poquito la persiana. ¿Ahora mejor? Sí, Hola, profe, sí. Bueno, me alegro. ¿Cómo están? Estamos acá, pasamos. Sí, pero les faltan algunos, tienen que dar el 14 este viernes, ¿no? Eso me llamó la atención, que había clases, aunque el recuperatorio todavía no se había Sí, dado. porque en general vieron que se detiene un poco la cursada hasta tener el resultado final del recuperatorio, por ustedes y por nosotros. Pero les tenemos tanta confianza que va a salir todo bien. Además, esta segunda parte es bastante más larga. Entonces, en lugar de tener un mes y medio de clases, si esperamos hasta el lunes 17 para comenzar, bueno, el titular decidió y nosotros lo cumplimos, el comenzar directamente y bueno, que sea lo que tenga que ser. Pero va a ir todo bien. ¿Cómo les resultaron las preguntas? Oh, bien, bien. Algunas eran. Creo que Previsible. algunas eran fáciles y otras por ahí había que razonarlas bastantes y por ahí era un toque confusas. Pero las que eran sabidas, o sea, las que eran sobre ponerle con algún contrato en particular o algo, eran bastante comprensibles. En ese sentido. Está bien. Me fue bien así, no creo que no sé los demás chicos, pero la verdad que me fue mejor de lo que esperaba, así que con eso te digo todo. Bien. ¿Y a tus compañeros, compañeras, cómo están? Natalia, hola. También me fue bien y eran preguntas que vimos en clases y otras tuve que razonarlas, por ejemplo. Pero es lo más importante y es lo que en definitiva se necesita en el día a día, ya sea desempeñen liberalmente la profesión o trabajen en alguna oficina o dependencia pública. Eso, porque las cosas en la vida, en la realidad y en todos los aspectos, en todos los órdenes, no se dan como en un laboratorio, no se dan con una precisión quirúrgica, tal como están previstos en las leyes o en las normas. Generalmente se dan cosas que cuanto más sentido común y razonamiento puedan desarrollar, más fácil les va a ser todo. Como que en definitiva algunas normas, algunas materias, algunas especialidades son más de razonar, son más una estructura lógica, y es como si fuera un ropaje que según la materia en la cual después ustedes se encuentren, ya sea penal o civil, comercial o familia o consumo, lo van a colocar, digamos, en el cuerpo, en esa especialidad o en esa materia que se regirá por sus propias presunciones, por sus propias cargas probatorias, por sus propias formalidades, pero en definitiva la estructura de razonamiento, la estructura lógica es siempre la misma. Vieron que, no sé si ya les pasa que muchas veces uno, o al menos yo, no ando por la vida diciendo ni a qué me dedico, ni qué título poseo. No porque tengamos mala fama, ni porque tenga nada que no mostrar, que no se pueda ver, sino Tenemos mucha mala simplemente, fama. no, pero no es por eso, es simplemente, al menos en mi caso, no me, no me relaciono desde ese lugar. Y me ha pasado que a veces haciendo algún trámite o a veces charlando simplemente con las personas, charlando la mayor parte de lo que no pertenece a mi vínculo estricto familiar por vías virtuales o por plataformas, eh, la pregunta es, ¿vos sos abogada? ¿Vos dedicás a la abogacía o algo? Como que se nos hace carne, así como si por ahí no vemos a qué profesión pertenecen algunas personas, pero las escuchamos un poco, cómo hablan o es como que no es adivinar,
uno puede deducir o ver el perfil de la profesión de las personas en la manera en la que se comunican, en la manera en la que se relacionan o en el vocabulario que utilizan. Bueno, ustedes han dado muy bien, vamos a darlo ya por sentado, las primeras 6 unidades del programa. La última, precisamente, la unidad número 6, tiene mucho que ver con la unidad número 7, que es la que vamos a comenzar a ver hoy, que nos va a llevar hoy, este lunes, y ya les aviso que también el próximo lunes. Porque vamos a tratar de ir, yo en especial, lento. Quiero que por favor me pregunten todas las veces que sea necesario. Si es tan específico, y a la vez van a ver que cuando les empieza a mencionar algunos temas, lo han escuchado o últimamente han leído o han tenido oportunidad de escuchar en los medios de comunicación algo de lo que vamos a comenzar a tratar o a comenzar a ver hoy. Y es una oportunidad, porque después, salvo cuando lleguen a concursos y a quiebras y vean algo de papeles o de documentación comercial, o después cuando estén viendo sociedades, ya después no van a tener mucha oportunidad de hablar sobre valores negociables, sobre acciones, o sobre títulos de endeudamiento, o cómo puede hacer un empresario, ya sea empresario, me refiero a empresaria a nivel unipersonal o pluripersonal, para captar dinero, para obtener crédito, para acudir al mercado del dinero, o para invertir o canalizar sus ahorros, para invertir parte de sus activos, para no colocar, digamos, todos sus activos en un solo rubro, en dinero en efectivo, ya sea en moneda nacional o extranjera, o en certificados de depósito o en certificados de deuda, sino diversificar sus activos, y una forma de inversión, una forma de hacerlo es acudiendo a las bolsas y a los mercados de valores. Es un poco de eso es lo que se trata el día de hoy. Y está muy de moda porque hasta ahora las modalidades en las cuales se instrumentaban los valores negociables solían ser, primero, la primera forma de generarse eran en soportes papel, o sea, en acciones o en cuotas partes de fondos comunes de inversión, o en obligaciones negociables, pero en soporte papel. Se los clasificaba como títulos de crédito, o como títulos endosables, o como títulos circulatorios. O sea, como título, como que título era sinónimo de papel. Luego se dio un avance o un paso más, posibilitando que por razones de seguridad, y cuando los montos de cada unidad, cada uno de esos títulos justificaba, en lugar de corporizarlos o de, digamos, documentarlos en soportes cartulares o papel, se concibió la posibilidad de darles entidad a través de un asiento contable. Perdón, sigue habiendo mucha luz, ¿no? Porque ahora salió el sol. Estoy frente a una ventana, estoy viendo venir la tormenta, pero ahora salió el sol, permiso. Bueno, y ahora no solamente está la posibilidad de que los documentos o los valores puedan tener soporte papel, puedan tener soporte escritural o registral, porque se anotaban, se hacía un asiento contable en unos libros ultra formales que son llevados o están en custodia en sociedades de custodia precisamente, o cajas de valores o bancos de valores. Encima ahora tenemos otra posibilidad, que los valores negociables puedan ser virtuales. En lugar de tener una billetera, digamos, con acción, una billetera o una caja fuerte con acciones en soporte papel, o con un certificado de depósito que me acredita como titular de tantas acciones registrales o escriturales, ahora puedo ser la dueña de una billetera electrónica. ¿Entienden? Y tener valores negociables que son virtuales, que constan en determinados denominaciones alfanuméricas, combinaciones de números y de letras, que constan en una billetera formal. Los
los que pueden haberse llegado a nombrar o pueden haber sentido son las criptomonedas. Precisamente la palabra cripto viene de cripta, viene de cifrado, viene de encapsulado, y se refiere a eso, ¿no? A monedas que en realidad no son contantes y sonantes, sino que son activos financieros virtuales o informáticos, de los cuales el del género criptomonedas, las especies que más de moda están son los Bitcoin y los Ethereum. La diferencia que hay fundamentalmente, ya después van a tener clases específicas sobre este tipo de valores virtuales, pero para que tengan una idea, el valor actual de un Bitcoin está hoy aproximadamente oscilando cada Bitcoin, que es una especie de criptomoneda, que a su vez es una especie de valor negociable, está en $58.000, entre $58.000 y $60.000. ¿Sí? Bien. Y el Ethereum, que es otra especie de criptomoneda, hay varias, tiene mucho menos valor, pero en realidad cuando comenzó el Bitcoin comenzó cotizando muy bajo y luego se disparó, y la proyección que se realiza es que va a duplicar su valor hacia fin de año. Pero también hay muchas versiones que indican que los que diversificaron sus activos invirtiendo en esta suerte de activos financieros virtuales pueden llegar a perder todo el dinero, ¿no? Pero ¿cuál sería el riesgo? ¿Por qué el riesgo? Porque como son activos financieros que no están regulados en nuestro país, no tiene legislación que proteja al ahorrista, que proteja al titular, que regule los derechos, las obligaciones o las responsabilidades del administrador del sistema. Lo que puede llegar a pasar es eso, que tenga el dinero para ahorrar o para diversificarlo en esa especie de activos, pueda ganar mucho dinero si consigue cobrarlo, más allá de los impuestos que, si decide traer todo o parte de ese dinero al país, deberá abonar, tributar, sino que no tenemos a quién responsabilizar por lo que pueda llegar a pasar. Pero eso es como adelantarnos mucho. Yo lo que le quería decir es que hay algo escrito de la materia en el centro de estudiantes, en el centro de impresiones, en el campus virtual de la materia, pero además, según los autores, pueden encontrar este tema como mercado de capitales, como mercado de valores, como mercado bursátil, pueden encontrar la palabra títulos, valores, como títulos de crédito, como les dije anteriormente, o como títulos endosables, o como títulos circulatorios, pero en realidad la denominación que se utiliza actualmente y que se considera omnicomprensiva de todas las modalidades, ya sea la instrumentación en forma cartular, la instrumentación en forma registral, o esta modalidad moderna de virtual, es la de valores negociables. Valores, o sea, unidades representativas de un valor en dinero, ya sea en moneda nacional o en moneda extranjera. ¿Por qué les digo que esta unidad 7 se relaciona y en realidad va a hacer pie y se va a apoyar, con lo cual también si tienen fresquita la unidad número 6 del mercado del dinero, del mercado de bancos? Porque tanto en el mercado del dinero, ustedes deben haber visto los bancos, el marco normativo que regula a los bancos y a las entidades financieras, deben haber visto que la autoridad de control y de fiscalización por antonomasia, ¿cuál es? El Banco Central de la República Argentina. Bien, acá en el mercado de capitales, que es así como se denomina la unidad número 7 que comenzamos a ver hoy, la unidad de cambio o la unidad de valor, lo vimos, no es el dinero. No es el dinero que le prestamos al banco y que el banco nos presta. No, la unidad de cambio son los valores negociables. Son unidades fungibles, representativas de un valor en dinero. El marco normativo también va a ser muy diferente. Son distintas las leyes, y van a ver que son varias las normas, las que regulan el mercado del dinero y el mercado de capitales que vemos hoy.
Y a su vez, la autoridad de fiscalización o la autoridad que ejerce el control también es diferente. Ya no vamos a hablar en forma genérica o en forma habitual de Banco Central, sino que vamos a hablar de la Comisión Nacional de Valores. Podemos por ahora hacernos una imagen mental de un triángulo, en donde en el vértice vamos a tener a la autoridad de aplicación, a la autoridad de control, a la autoridad de fiscalización y a la autoridad a su vez que sanciona, que es la Comisión Nacional de Valores. En uno de sus vértices vamos a tener las bolsas, que son las que fijan las condiciones para que los valores negociables coticen, y en el otro vértice vamos a encontrar a los mercados de valores. Ese conjunto de vértices, ese conjunto dado por la Comisión Nacional de Valores a la cabeza, junto con las bolsas, los mercados y los agentes que operan con los valores negociables, que se llaman, hay muchísimos, pero vamos por ahora a nombrarlos agentes, porque las negociaciones en el mercado se realizan a través de agentes. Vamos a ver que hay agentes de corretaje de corretaje bursátil, hay agentes de custodia, agentes administradores, agentes de colocación y administración de valores, los agentes a su vez pueden ser personas humanas, pero también pueden ser personas jurídicas. Eso ya lo vamos a ir viendo con el desarrollo de la clase, y si no, en la próxima semana. Pero bueno, van viendo que la composición es así. ¿Y por qué les decía yo que no vamos a descartar totalmente al Banco Central? Porque hay dos artículos dentro del marco normativo, que ya se los voy a mencionar, dentro del mercado de capitales, que le da al Banco Central la facultad esporádica o excepcional de hacer pie también en el mercado de capitales, estableciendo que más allá de todas las facultades y derechos que tiene la Comisión Nacional dados por la ley, para ser la autoridad de aplicación en el mercado de capitales, el Banco Central también conserva facultades como gran regulador del crédito y la moneda. Entonces, en el marco de en el ejercicio de esas facultades, puede también tener injerencia excepcional o esporádica en el mercado de capitales. Ven como una autoridad de aplicación propia de un mercado de dinero o de bancos también hace pie en el mercado de capitales. Y eso es lo que hace que ustedes puedan leer en cualquier plataforma o ver en cualquier medio de comunicación o escuchar que el Banco Central sale a comprar o sale a vender determinada cantidad de dinero. ¿Para qué? Precisamente, para mantener la estabilidad o regular el valor del crédito y sobre todo de la moneda, el valor de nuestra moneda, de nuestro dinero, de nuestros billetes. Es por eso que es el Banco Central y no la Comisión Nacional. Eso no significa que tenga más facultades ni que la desplace, sino simplemente que en materia de crédito y en materia de dinero, de dinero de circulación interna en nuestro país, digamos que ambos tienen facultades concurrentes. Bien, vamos a ir al marco normativo. Vamos a arrancar de un artículo de la Constitución Nacional. A ver si alguna se anima, chicos, a decir. ¿En qué artículo se establecen una serie de responsabilidades del Estado Nacional? Como por ejemplo la de educar a los ciudadanos y a las ciudadanas para el consumo, para que el consumo sea inteligente, para un consumo razonable, adecuado, y en el marco de ese artículo se han ido dictando distintas leyes de competitividad, de góndolas, de... 42, quiere decir. ¿Cómo? Artículo 42. Muy bien. Escucharon, su compañero mencionó el artículo 42. Ese artículo de la Constitución Nacional, el artículo 42, es muy importante porque de ahí se desprende el primer punto de referencia en cuanto a las normas, porque establece cuáles son las responsabilidades del Estado de la Nación. En primer lugar, educar para el consumo.
También hace referencia a incentivar, fomentar la creación o la formación de asociaciones de consumidores, o sea, de asociaciones que puedan nuclear a consumidores, a usuarios de bienes y servicios para una mejor defensa de sus intereses, de sus derechos. Vieron que ha habido varias asociaciones de consumidores a lo largo de estos últimos años que han tenido una legitimación activa amplia y conjunta o colegiada para promover distintas acciones expeditivas, amparos, por ejemplo, en materia de electricidad, en materia de gas, no solamente en nuestra ciudad, sino también a nivel de todo, no solamente en Cava y en nuestra ciudad, sino también en distintos puntos del país. De ese artículo 42 también se desprende las responsabilidades que tiene el Estado Nacional en tratar de garantizar a todos y a todas las empresas, ya sean unipersonales o pluripersonales, ya sean grandes empresas, pero también las micro, pequeñas y medianas empresas, el acceso al mercado, para evitar que haya abusos de posición dominante, para que no haya un único oferente de determinados bienes y servicios, para que no haya un único oferente que pueda fijar las tarifas en forma monopólica u oligopólica, sobre todo cuando se trata de productos de primera necesidad que componen la canasta familiar, o que se trata de bienes o servicios, por ejemplo, de agua, luz, gas, electricidad. Entonces, esas son otras las responsabilidades que tiene el Estado y que se desprenden precisamente del artículo 42. También de ese artículo se desprende la responsabilidad del Estado Nacional de fomentar controles para que las operaciones que se realicen en los mercados sean transparentes, sean veraces, sean serias, o sea que las transacciones que se realicen con valores negociables o las que se realicen en el mercado, ya sea en el mercado de capitales o en el mercado de bienes y servicios, se realicen para ser cumplidas, y el que no las cumpla tenga una responsabilidad contractual o extracontractual si correspondiera eventualmente. Así que ya les digo, ese artículo 42 no lo pueden dejar de lado, les invito a que ya lo deben conocer, a que lo lean, porque es un artículo donde se van a desprender un conjunto de leyes, un conjunto de normas que regulan los mercados. Anteriormente, hasta el mes de diciembre del año 2012, así que revisen las ediciones de sus códigos para que tengan la ley de capitales, del mercado de capitales debidamente actualizada. Hasta el mes de diciembre del año 2012 regía en nuestro mercado de capitales una ley que era la ley 17.811. Difería en un número a la que había provocado una gran modificación en el Código Civil, no unificado, sino en el Código Civil de Borda, que recuerdan era la ley 17.711. Acá, hasta diciembre del año 2012, rigió la ley 17.811, que regulaba lo referido al mercado de capitales. ¿Qué ocurrió en ese mes? ¿Qué ocurrió en ese año? Pues se modificó esa ley, se derogó, y comenzó a regir otra que tiene aproximadamente unos 150 artículos, que es la ley 26.831. Ley 26.831. Esa ley, que es una ley de orden público, estableció muchos nuevos principios, grandes modificaciones en la estructura del mercado, en la posibilidad de acceso. Digamos que prácticamente entre las novedades, por ejemplo, hay un instituto que lo vamos a ver la semana que viene, que se llama el accionar obrero, darle la posibilidad a los empleados y a las empleadas de una determinada firma que va a emitir, por ejemplo, acciones o cualquier otro valor negociable, a ser los primeros, dárselas en primer lugar en oferta o en invitarlos a hacer suscripción de esos valores,
a sus empleados, a sus empleadas. Y ese accionar, ese paquete de acciones o de valores negociables puede ocupar hasta el 10% del capital de la empresa. Pero bueno, de ser, digamos, de guardar una relación de subordinación o de dependencia con la empresa, ya sea unipersonal o pluripersonal, pasaron a tener este derecho de ser ofertados en prioridad con respecto a cualquier otro ahorrista o inversor que pueda haber en el mercado. Obviamente es un derecho, es una facultad que los empleados pueden ejercer. Por ahí no es adecuada la denominación de accionario obrero, pero ya les digo, miren, fíjense lo novedoso del instituto. Ya existía ese derecho de suscripción, conocido como derecho de suscripción preferente en la ley de sociedades, antes llamada, ¿se acuerdan?, ley de sociedades comerciales, y actualmente, después de la reforma, después de agosto del 2015, como ley general de sociedades. Darle a los socios, no eran los empleados, pero era lo más parecido que había, el darle a los que ya son socios de una determinada sociedad el derecho de suscribir con preferencia a un tercero ajeno a la empresa. ¿Sí? Los y las veo muy pensativas, muy... ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, esa ley 26831, que es de diciembre del año, no entró enseguida en vigencia, fue necesario reglamentarla, después tuvo modificaciones parciales, así que por ahí lo que pueden hacer es buscar en cualquier buscador electrónico una ley de mercado de capitales o una ley 26.831 actualizada al día de la fecha, porque fue sufriendo modificaciones parciales. Por ejemplo, una ley que la modificó parcialmente es una ley ómnibus, porque modificó no solamente parte de la ley del mercado de capitales, sino que modificó el Código Penal, parcialmente, Código Penal, Código Civil, Código Procesal Civil y Comercial, Ley General de Sociedades, que es la ley 27.440. Esa ley es del mes de mayo del 2018, por eso revisen las ediciones de sus códigos. Es del mes de mayo del 2018. Miren el salto en la fecha que van a pegar de diciembre del 2012 a mayo del 2018. Y como si eso fuera poco, en diciembre del 2019 sufre la otra reforma, no reforma, digamos modificación parcial, dada por la ley que declaró las emergencias, que es la ley 27.541 del mes de diciembre del año 19. O sea, en definitiva, traten de buscarse una ley del mercado de capitales actualizada al día de la fecha o con posterioridad al mes de diciembre del año 2019 para que pueda tener incorporadas todas estas modificaciones. ¿El por qué la modifica parcialmente la ley del mercado de capitales? Porque la ley 27.541, que declara, ¿se acuerdan?, como unas 8 o 9 emergencias, entre esas emergencias está la emergencia fiscal, previsional, tarifaria, administrativa, o sea, deja como latente o en suspenso algunos artículos de la ley del mercado de capitales, confiriendo en el marco de las emergencias prórrogas, suspensiones de aumentos tarifarios, o darle mayor facultades o mayor capacidad al Estado para que en el marco de la emergencia pueda intervenir, limitando la oferta pública de algunos valores negociables o actuando o interviniendo en el mercado. Nosotros no tenemos un sistema de mercado de capitales privado o en manos privadas. Tenemos un sistema de mercado de capitales fiscalizado, controlado permanentemente o supervisado por el Estado. Así que bueno, cuando el Estado se declara en estado de emergencia, ustedes saben que las normas de derecho administrativo priman por encima de cualquier otra norma de derecho privado. La condición es, en el marco de un Estado de Derecho constitucional, que solamente puede serlo en el marco o con limitación a la emergencia, al estado de emergencia, que es algo pasajero, focalizado y temporal. ¿Vamos bien? Bueno, de ese conjunto de normas, todas esas normas, en definitiva, ustedes
para simplificarles o agilizarles la búsqueda de dónde, por dónde leo, por dónde estudio, porque si bien hay escrito, ustedes vayan a la fuente, vayan siempre a la ley, los invito a que busquen la ley. Además de eso, no solamente que de existir estas normas, como la Comisión Nacional de Valores tiene muchas facultades, vamos a ver las principales, ya les voy adelantando una de las principales es la capacidad o la facultad de autorizar la oferta pública. Por eso les decía que el Estado en una situación de emergencia puede limitar o puede intervenir en la oferta pública de determinados valores negociables. Bueno, la Comisión Nacional, para ejercer sus facultades, se vale de la posibilidad de dictar resoluciones generales. Y lo hacen de una manera bastante participativa. De hecho, el procedimiento para dictar las resoluciones se llama así, elaboración participativa de normas. Entonces es frecuente ver, cuando uno lee el boletín o revisa a diario el boletín oficial, cuando revisamos el boletín a diario, el boletín... Los DNU salen en el boletín oficial, así que estos últimos año y medio estuvimos mirando... Bueno, bien, pero adquirirlo y mantenerlo como hábito, no solamente de los DNU, chicos, los invito a revisarlo siempre. Bueno, pero lo llevo a un punto donde por ahí las personas que no se dedican en profundidad a eso, por ahí lo pueden llegar también a visualizar o llegar a tener contacto con eso. Porque en realidad es lo que, más allá de todo, es para todos, no para los que son abogados nada más. Para los ciudadanos, bueno, ustedes me entienden que cuando yo estoy hablando de ciudadanas, me refiero a los ciudadanos y a las ciudadanas, por favor, me refiero en forma inclusiva a todos y todas, pero para no hacer repetitivo y para no, por favor, los abrazo, y lo digo por última vez, a todas, a todos y a todes, ¿sí? Bien. No, lo que les decía del hábito de leer, el revisar, chicos, por lo menos los títulos del boletín oficial, porque, por ejemplo, ahí están las últimas medidas preventivas que se tomó a través de un DNU el día sábado 1 de mayo. El boletín oficial trabaja muchísimo los días feriados y los días domingos o sábados. Por eso les decía que el DNU, su compañero lo debe haber encontrado el sábado 1 el Día del Trabajador, salió el último DNU que establece las últimas condiciones de emergencia bajo las cuales estamos, y la fase en la cual estamos, y a partir de la cual el gobierno provincial y el gobierno municipal tiene que adaptar y ajustar su sistema de fases y sus horarios, está publicado ahí, que va hasta el 21 de mayo, está publicado en el boletín oficial del día 1 de mayo. Pero también por ahí van a poder ver, por ejemplo, las licitaciones o las contrataciones privadas que realiza el Ministerio de Salud de la Nación. Y si ven el primo, digamos, que es el boletín oficial de la provincia de Buenos Aires, van a ver la cantidad de profesionales médicos de todas las especialidades que se están contratando para los hospitales públicos en distintas localidades y ciudades de la provincia de Buenos Aires. Como por ejemplo se están contratando, alquilando, locando o haciéndolo por el marco de un contrato, el que sea, el que resulte más conveniente, por un lado la administración pública a través de un hospital público, y del otro lado una prestataria que provee, por ejemplo, los respiradores o la capacidad de oxígeno o aparatos de ozono. Todo eso, por ejemplo, está hoy. La contratación pero no solamente de médicos, sino también de enfermeras, enfermeros, kinesiólogos, digamos de todos los profesionales de la salud, en un sentido amplio. Todo eso sale publicado en los boletines oficiales. El boletín oficial del que yo les hablaba en nuestros primeros encuentros, siempre les hablo, nunca lo dejo de mencionar, y me miran así con todo derecho, ¿no? No es... o sea, hay cosas más divertidas para leer, obviamente, pero además, sobre todo, ¿saben por qué es importante? Porque, ¿qué es lo que vale? Lo que está escrito, lo que está publicado. ¿Cuándo cuándo son obligatorias las normas? Desde el momento de su publicación. Y a veces suele haber diferencias entre lo que se anuncia o lo que se comunica y lo que se publica.
¿entienden? Entonces por eso a veces, y además muchas veces también hay un desfase de tiempo entre que se produce un anuncio y a lo mejor a veces pasan un día o dos hasta que se publica, y se publica a veces de una manera un poquito diferente, ni mejor ni peor, diferente, Profe, este último año, acotando o ampliando el ámbito de aplicación de lo que se anunció. Es como que el anuncio fue para que nos fuéramos preparando y luego sale escrito. Y lo que nos rige actualmente, sí, la Constitución y el marco normativo, por ejemplo, en el caso del mercado de capitales, pero también los decretos, que en el marco, les vuelvo a repetir, de la emergencia, se van dictando, ¿sí? Bien, vamos a ver también mercados de capital, vamos a ver los mercados, vamos a ver las bolsas, vamos a ver qué son las cámaras compensadoras, vamos a ver los distintos agentes que actúan en un mercado de capitales, que ya les digo, pueden ser personas humanas o pueden ser personas jurídicas. Vamos a ver que ellos tienen como obligación, los agentes, para desempeñarse, inscribirse en los mercados, inscribirse en el mercado, y no solamente va a estar supervisado en forma directa por el mercado de valores en el cual actúa, sino también que a su vez va a ser supervisado en forma mediata siempre por la Comisión Nacional de Valores, y que cuando se produce un incumplimiento, por ejemplo, las operaciones en las cuales, o las transacciones con valores negociables en las cuales han intervenido, como ellos tienen que prestar una caución, una garantía, las cámaras compensadoras están precisamente para liquidar esas garantías que prestan los agentes y compensar las prestaciones de esa transacción o de esa operación. Porque imagínense que estamos hablando de lo que se maneja son valores cartulares, o sea, en soporte papel, registrales o escriturales, porque están representados a través de un certificado de depósito que refleja un asiento contable en un libro súper formalísimo, custodiado en una caja de valores o en un agente de custodia de valores, y encima ahora estamos hablando de activos virtuales. Entonces les vuelvo a repetir, por eso siempre está la Comisión Nacional de Valores, y no solamente la Comisión Nacional de Valores, y no solamente el Banco Central de la República Argentina, cuando es necesario mantener o estabilizar el valor de nuestra moneda, de la moneda que tiene circulación en nuestro país, sino también que hay otras entidades que son sumamente importantes en el mercado de capitales, porque se trata de resguardar y de proteger a los inversionistas, a los ahorristas, sean grandes empresas o sean personas humanas. Y me refiero a entidades como, por ejemplo, la UIF, que es la Unidad de Información Financiera, que tiene, ¿se acuerdan que es un organismo del Estado que tiene la obligación de reportar las operaciones que resulten dudosas o sospechosas? Entonces, cuando determinada persona humana o determinada persona jurídica aparece realizando transacciones inusuales por el importe o por el tipo de valor en el cual invirtió, tiene obligación de reportar. Y en este caso, ¿a quién le va a reportar? Le va a reportar a la Comisión Nacional de Valores, porque lo que se trata de recrear o de construir son como los eslabones de procedencia de ese dinero o de esos fondos que fueron necesarios detentar para poder adquirir o negociar valores negociables en el mercado de valores, en el mercado de capitales. ¿Entienden? Trazar lo que se conoce como ruta o autopista financiera de las personas. O sea, no es simplemente, ustedes vieron que van al banco y les hacen llenar determinados formularios para cumplir determinadas transacciones. Hacen alguna operatoria cambiaria y también tienen que llenar determinados papeles y tienen que firmar determinadas declaraciones juradas, y si lo hacen ya sea en forma personal o lo hacen a través del Combanking o lo que fuera, también no pueden finalizar y no pueden concretar las operaciones si no hacen un tilde en un casillero que se refiere tiene una leyenda de declaración jurada, de la procedencia de los fondos. Todo esto tiene que ver porque en el mercado de capitales también se hace mucho hincapié en el cuidado de los ahorristas, en el cuidado de los inversores, y sobre todo en la procedencia de los activos, o sea, de dónde procede el dinero que se invierte en el mercado de capitales.
que va a parar al mercado de capitales. Y en ese sentido, la Comisión Nacional, en concomitancia con la UIF, con el Banco Central de la República Argentina, tienen las más amplias facultades para dictar normas o convocar a la elaboración participativa de normas, de resoluciones, que tengan que ver con la prevención del lavado de activos y del financiamiento de terrorismo. O sea, para prevenir que acudan al mercado de a invertir en valores negociables al mercado de capitales, personas humanas o personas jurídicas que estén manejando dinero provenientes de un ilícito, de un hecho precedente, pero de naturaleza ilícita. En general, las normas de lavado de activo apuntan a reportar aquellas que pueden resultar inusuales, sospechosas o dudosas de lavado de activos, porque el delito precedente puede ser constitutivo de narcotráfico, o sea, de los eslabones superiores de la cadena de comercialización, o porque puede ser proveniente de los delitos de trata, de explotación, ya sea trata de personas porque es proveniente de explotación sexual o de explotación laboral, o de financiamiento de terrorismo. Entonces eso es como que hace alertar, encender las alarmas, encender las alertas, y en todo caso reportar, porque ese tipo de operaciones que esa persona humana o esa persona jurídica, para esa persona, ese tipo de operación, por lo menos, resulta inusual. Un escalón más, por lo menos resulta dudosa. Y ya, por último, resulta sospechosa. ¿Sí? Entonces, la Comisión Nacional puede, a su vez, como a ella le reportan, en estas facultades que tiene para prevenir y sancionar los delitos de lavados de activo y de terrorismo, financiamiento de terrorismo, a su vez, la Comisión Nacional puede constituirse como querellante, o no, y puede judicializar sus denuncias, sus presentaciones. Tiene varias posibilidades. O puede instruir todo un sumario administrativo, actuaciones sumariales internas, todas en sede, me refiero extrajudiciales, en sede administrativa, en sede de la Comisión Nacional de Valores, y archivarlas porque no hay mérito, porque se pudo justificar, porque se pudo aclarar, se pudo explicar, o puede judicializar el caso, puede hacer denuncias ante el juez que resulte competente, o por ejemplo puede hacer la denuncia y a su vez también puede pedir medidas cautelares, porque por sí misma la Comisión Nacional no lo puede hacer. Sí puede formular requerimientos de presentación de documentación contable y financiera, pero para las medidas cautelares, para el levantamiento de determinados secretos, porque hay veces que, más allá de la facultad que tiene la Comisión Nacional, no siempre los requeridos, las personas requeridas, son contestes en brindar la información empresarial, información contable y financiera, en donde consta precisamente el secreto de su estrategia, en donde consta precisamente el grado de cumplimiento que esas empresas unipersonales o pluripersonales revisten frente a la AFIP o frente al ANSES, por ejemplo. ¿Entienden? Entonces, pueden acudir a un juez para pedir medidas cautelares. Y pueden, si el volumen a veces de las transacciones, que generalmente en el mercado de capitales se mueven volúmenes importantes de transacciones, pueden constituirse como querellante. El querellante es el rol que el Código Procesal Penal de Nación y el que está parcialmente en vigencia, Código Procesal Penal Federal. El querellante es el rol que es como una suerte de coadyuvante del Ministerio Público Fiscal, del fiscal. Es lo que en provincia, en el régimen procesal de provincia, se conoce como particular damnificado. Nosotros tenemos en el fuero federal al querellante. Cumple, digamos, o hace las veces las mismas funciones, pero tiene distinto nombre. En federal no existe el particular damnificado, existe el querellante. Y ya les digo, es el rol que puede
asumir la Comisión Nacional de Valores. ¿Sí? ¿Cómo vamos? Bien, bien, Qué vamos bien. divina, Alicia. Muy atenta la veo a Melanie, qué lindo nombre, muy seria, pero linda sonrisa. A Fiorella, a sus compañeros, Eugenio. Yo me saqué una foto una vez con un Eugenio muy famoso. Me refiero famoso en nuestro ámbito, ¿no? Hace muchos años. Agostina puso una linda foto, Verónica también, y veo que estarían Florencia, Facundo, Sol, Gastón Arrechea. Solamente quisiera saber si te llegó la respuesta a la consulta que me llegó por mail. Sí, me llegó. Ok, muy Te bien. contesté, pero no sé si te llegó el mail, la respuesta. No, Lo contesté. por eso no sabía si habías recibido la respuesta. Sí, todo bien. Bien, me alegro. Catalina, qué lindo nombre, Lorena. Bueno, sí, estamos. Y debe haber muchos más. Hay una que puso como una hadita o como una mariposa o como un duende, no sé qué es. Es hermoso. Franco, ¿puede ser? Una libélula parece. Es hermoso. ¿Lo ven? Parece un Colibrí, me colibrí. parece. Sí. ¿Un Colibrí. qué? Colibrí, Hermoso. coliflor. Pero me extraña que un colibrí de noche. No, parece que como que lo sacaron la foto del sol, le da justo por arriba, entonces queda como una sombra. Hermoso. Bueno, ¿cómo vamos? Y otras, en total somos 36. Somos poquitos. Sí, 36 que están o suben, pero es el promedio de aproximadamente de cantidad. Bueno, otra cosa que les quería decir era, volviendo al tema de la Comisión Nacional. La Comisión Nacional está estructurada desde un punto de vista institucional por un directorio, por gerencias y por subgerencias. El directorio está formado antes, vieron que yo les dije que hasta diciembre del 2012 rigió durante años y años y años, y fue la ley que a mí me tocó estudiar cuando era alumna, que fue la 17811. Esa ley contemplaba un directorio de 7 directores. Pues no, la ley nueva, digamos la ley 26831, junto con sus modificaciones, contempla un directorio de 5 miembros, que duran 5 años en sus cargos, y que tienen un régimen de incompatibilidades muy parecido al que tenemos los integrantes del Poder Judicial, o del Ministerio Público de la Defensa, o del Ministerio Público de la Fiscalía. Es decir, lo único que se puede desempeñar es el ejercicio de la función y la docencia, o alguna otra actividad de investigación que esté relacionada con la profesión, no, con la función que se desempeña o con la docencia de la materia que se ejerce. Solamente la función y la docencia. ¿Sí? Pues así también es el mismo régimen de compatibilidades e incompatibilidades que tienen los directores. Y necesitan acuerdo del Senado. Con lo cual, ¿quién designa a los miembros del directorio? El Poder Ejecutivo Nacional, con acuerdo del Senado. ¿Ven cómo hay como un paralelo entre la forma de... pero no concursan? Bien, lo que les quería decir es que la Casa Central, por decirlo así, de la Comisión Nacional de Valores, la ley 26831 la fija en Cava, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Pero otra novedad es que la ley contempla la posibilidad de que existan delegaciones regionales de la Comisión Nacional de Valores en el interior del país, o sea, delegaciones en ciudades, como no todas las ciudades tienen bolsa, nosotros tenemos bolsa en Mar del Plata.
Sí, tenemos Sí. una bolsa, pero cumple un rol institucional o un rol de educación o de formación, pero no tiene mercado de valores. Es una bolsa sin mercados. En cambio, o sea, ¿puede haber bolsas sin mercados de valores? Sí. El caso, el ejemplo es Mar del Plata. Tiene bolsa, pero no tiene mercado. Si existiera mercado de valores, sí o sí debería funcionar en el recinto de la bolsa. ¿Sí? Bueno, hay bolsas en las principales ciudades del país. Así como, por ejemplo, la Bolsa de Buenos Aires es de las más antiguas. ¿Saben de qué año data su fundación? 1854. Y está estructurada bajo la forma jurídica de una asociación civil sin fines de lucro. Esa es la Bolsa de Buenos Aires. Pero hay bolsas en Mar del Plata, en Rosario. Bien, volvamos a la Comisión Nacional de Valores. Dijimos que tenía un directorio formado por 5 miembros, que duran 5 años en sus cargos, que para su designación se necesita el acuerdo del Senado, y dijimos también que estaba conformado por gerencias y subgerencias, porque se imaginan que va a ser muy amplia la competencia de la Comisión Nacional de Valores, porque entre sus facultades va a estar la de concederle la autorización a una empresa unipersonal o pluripersonal para emitir valores negociables que van a ser ofertados en forma pública y cuyas condiciones de cotización, a su vez, va a determinar la bolsa y cuya comercialización, a su vez, se va a concretar en el mercado de valores. Vuelvo. Comisión Nacional de Valores, entre sus facultades tiene la de conceder la oferta pública. ¿Por qué hablo de oferta pública en este momento en que estoy hablando de directorio y estoy hablando de gerencias y subgerencias? Porque para conceder la autorización para hacer oferta pública, va a ser necesario que ese solicitante justifique o acredite a través de la presentación, por ejemplo, de sus declaraciones juradas, de sus últimos balances, de sus cuadros de resultados, de sus proyectos de distribución de dividendos, de su mayor o menor grado de cumplimiento frente a la FIP o frente al ANSES, o sea, si es un contribuyente de qué categoría y si registra deudas frente a alguno de estos principales organismos. Ustedes saben que las bases de datos del ANSES todas están interconectadas, pero en particular las del ANSES y las de la FIP. Bien, entonces va a ser necesarias distintas gerencias y distintas subgerencias. Por ejemplo, una de las gerencias más importantes es la que se conoce como la Gerencia de Asuntos Legales. Y entre las subgerencias más, digamos, más notorias o que tienen más trabajo, por decirlo así, vamos a encontrar las subgerencias de control societario para ver si determinada empresa o determinada sociedad, porque hay, ya lo van a ver en la Ley General de Sociedades, en el próximo cuatrimestre, van a ver que existen muchas clases de sociedades. Sociedades anónimas que tienen la capacidad de emitir acciones. Sociedades de responsabilidad limitada que tienen la capacidad de emitir cuotas. Sociedades en comandita por acciones. Asociaciones. Existen muchas formas, muchas estructuras jurídicas de sociedades. Y según sea cómo está conformado su capital social, y según sea qué derechos y facultades y atribuciones le confiere a esa persona jurídica, unipersonal o pluripersonal, porque se acuerdan de las SAU, las sociedades anónimas unipersonales. Esos están agregados, eso es nuevo, profesor, antes no estaba.
Eso se crea las reformas, si no tengo entendido. Claro, eso se reforma a partir de la modificación, primero de la unificación del Código Civil y Comercial en agosto, que entra a regir en agosto del 2015. Y a su vez, la unificación de la legislación civil y comercial trae en cascada modificación a distintos ordenamientos jurídicos, entre ellos el que transforma a la Ley de Sociedades Comerciales en Ley General de Sociedades y posibilita que empresario no sean 2 o más personas, no, que el empresario sea una SAU, un SU, una sociedad unipersonal, solo que se llaman SAU porque la propia ley que pasó de llamarse Ley de Sociedades Comerciales para llamarse Ley General de Sociedades establece que cuando se trata de una sociedad unipersonal tiene que tomar la estructura jurídica de una sociedad anónima. ¿Sí? Entonces podemos tener una persona humana que eso es una empresa, que está desdoblada en su categoría de persona humana y en su categoría o en su faz de empresario. Empresa. Perdón, salud. Agua. ¿Cómo vamos? En sociedades, pero bien. ¿Eh? En sociedades, pero bien. Nos adelantamos. No me adelanté. ¿Saben por qué? Porque cuando una empresa... Está buenísimo, a mí me encanta, pero me causó gracia porque... Yo veo más allá de ustedes. Yo los veo fuertes. Los veo que se han llegado hasta acá. Tienen una capacidad en ustedes, una fortaleza, una dignidad, una perseverancia y una vocación o una pasión que es a prueba de todo. Entonces, ¿cómo no me los voy a proyectar? Dios quiera, cruzándonos en los pasillos al final de este año, ojalá. Ustedes saben que el parcial estaba contemplado originariamente para ser presencial. Bueno, por eso ahora pensamos para fin de año, no sé si, ojalá pueda ser el último examen de ustedes, sino, aunque sea el de fin de año. Y si no, nos veremos antes de que se reciban el año que viene. Si Dios Yo quiere. rindo el segundo parcial de comercial el día de mi cumpleaños, así que ojalá sea presencial, así me muestro un regalo. Bueno, otro Me cayó. canceriano. Sí, 30 de junio, justo. Así que me cae. Ay, no puedo decir nada. A ver, chicos, ¿se acuerdan? Vamos a hacer un paréntesis acá. Ustedes vieron, a mí me gusta mucho el cine tanto internacional. El cine nacional me encanta. ¿Vieron Un marido para mi mujer, un novio para mi mujer? Peliculón. La película de Suar, la parte en la que me encanta Valeria, una actriz argentina genial, como Valeria Bertuccelli, que hay pocas, aparte en combinación con un músico argentino que también genial. Bueno, ella actúa en esa película de Adrián Suar. No voy a entrar mucho de qué se trata, pero ¿recuerdan la parte en la que va a desgano, va contra su voluntad, va acompañando al marido a una fiesta, a una cena, a una salida, a un encuentro social? Y en ese encuentro social empiezan a hablar de los signos. ¿Recuerdan esa parte? Los buscadores de casualidades. Hay muchísimos memes de eso. Sí, bueno, para los que no vieron la película, hay una parte, un tramo en donde están sentaditas y sentaditos en un sillón, me lo acuerdo como si la estuviera viendo esa escena, y en donde no solamente que está mal, ella es como que no encuentra su lugar en la vida, en el mundo, en qué quiere hacer con ella. A mí me encanta esa película, me encanta ella y me encanta el personaje que compone. Porque de última se termina siendo súper famosa por ir a la radio a hablar de lo que piensa, a decir lo que piensa. Pero está en un encuentro social que se supone que se tiene que regir por determinadas apariencias y sale el tema de los signos. Entonces dicen, ay, pero miren que una cosa así, ¿no? Ella es mucho más graciosa.
Pero miren ustedes qué bien, a ver, no me acuerdo, era Aries, algún otro Aries acá. Gachi, Pachi, Claro, fulana, mengana y sultana son todas de Gachi, Aries o de Pachi. Sagitario, no tengo nada contra ningún signo, por favor. Y entonces empieza a tomarles el pelo a todos y a los que estaban ahí sobre el tema de los signos, como que no tienen otro tema. Yo lo leí como que no tienen otro tema más profundo o más importante de conversación que no sean los signos. Y por favor, Juan Manuel, no tengo nada contra ese signo, contra el tuyo, porque yo soy también de Cáncer. Pero no, terrible, somos terribles. Pero hago mi propia autocrítica. Pero esa parte de la película, y el que no la vio, se la recomiendo porque se van a divertir. Está muy buena, muy buena. Hay una que es muy parecida, que es la que protagonizan George Clooney y Catherine Zeta-Jones, en donde él hace de un abogado de divorcio y se casa con una de sus clientes, que es ella. ¿Ubican esta pareja? Y cae víctima de su propia medicina y contrata a alguien para deshacerse, porque no hay forma. Ahora tenemos vínculos, tenemos acuerdos prenupciales. Estados Unidos lo tuvo mucho antes que nosotros. Entonces habían hecho un acuerdo, habían roto el acuerdo prenupcial y ella se va a quedar con todo. Entonces, terrible la película. No es esto no es este mensaje el que les quiero dar, que él contrata a alguien. Es una comedia igualmente, pero una comedia negra. Él contrata a alguien para deshacerse, la única forma que encuentra, fíjense, si no está medio, es contratando a un tercero que es más incapaz que él para eliminarla. Pero es más fuerte el amor, por eso les digo es una comedia, que se arrepiente, le da lástima. Y entonces ella es peor que él porque le paga el doble, le ofrece pagar el doble a ese mercenario para que lo elimine a él y que, bueno, y así. Por eso les digo, tiene algunos puntos en común con la película argentina, esta que yo les menciono, pero me quedo con la versión argentina. Es mucho más original y Valeria Bertuccelli es una actriz tanto de lo dramático como de la comedia. Muy buena. Y hay un libro también que les recomiendo, por si tienen ganas de leer, además de los apuntes o las cosas de la facultad, como si no tuvieran cosas para leer y cosas para... Si les sirve de consuelo, yo también tengo mucho para trabajar, mucho para leer, mucho para estudiar, sigo haciendo capacitaciones, sigo rindiendo, sigo tratando de mantener como si fuera el cordón umbilical con la fuente, con la matrix, con mi trabajo. Entonces sigo capacitándome y sigo estudiando, pero a veces quiero leer algo distinto y hay un libro que además me lo recomendó el doctor Pablo Nogués. Así que se los recomiendo porque imagínense que, aparte que es recontra interesante, le tiren algunas frases, si llega a ser un Zoom así presencial, no escrito, sino oral, que le tiren alguna página o alguna de las reflexiones de Adriano. Me lo recomendó y está muy bueno. Él lo leyó, se lo recomendó a todos nuestros colegas de la cátedra. Yo lo compré, lo leí. Es uno de los emperadores romanos. Vieron que hasta hay un estilo de columnas que tiene que ver con el estilo Adriano. Es muy importante lo que hizo en arquitectura, pero sobre todo como es un visionario. Ahí está lo interesante del libro de Adriano, de la historia de Adriano. Primero porque la cuenta él en primera persona y la empieza contando como si fuera desde la actualidad. Él se siente que ya está cerca de su fin, entonces es como que quiere rememorar su historia desde que es joven, desde su primera infancia hasta que va pasando por la adolescencia, y en todos los aspectos de su vida, desde su formación como futuro emperador, su capacitación, el ir a las batallas, con todo lo que tiene la historia del derecho romano y del imperio romano, ¿no? Bueno, está muy bueno ese libro. No les voy a contar cómo termina, porque ya se imaginan cómo termina. Ya saben lo que pasó, es historia, pero está muy bueno y ya les digo, es muy exigente. ¿Ya tuvieron oportunidad de verlo, escuchar al doctor Nogués? Sí, tuvimos clase con él el viernes. ¿Qué vieron? ¿Es Memorias de Adriano? Memorias de Adriano, sí. Espectacular. Para mí es Seguro. Adriano. Seguro, Sí. sí. Sí,
Está escrito por una escritora muy famosa, con un apellido para mí impronunciable. No, no sé. Sí, puede ser. Si es el que comienza hablando él en primera persona, es como si le estuviera contando al criado o a alguien que lo está acompañando, le está contando de su vida. Y constantemente se retrotrae en su vida, en su historia, pero vuelve al presente para hablar de lo que en él, al menos, los años le han ocasionado. Y va haciendo como un paralelo entre lo que le pasa a la vida de algunas personas, no de todas, y lo que le va pasando al imperio de extensión, conquista, apogeo, esplendor y caída del Imperio Romano, como si fuera la vida de una persona también. Está muy bueno. Bueno, volvamos a nuestra materia, digamos. Les decía entonces a ustedes que, fíjense, entre las facultades de la Comisión Nacional de Valores, está la de conceder la autorización para hacer oferta pública, entonces va a tener facultades, las más amplias facultades de formular requerimientos económicos, requerimientos patrimoniales y documentales a las empresas, unipersonales o pluripersonales. Como que, por ejemplo, se imaginan que tiene que medir el riesgo. Si bien hay agentes que se dedican específicamente o que funcionan como agentes de riesgo, de calificación de riesgo, eso lo vamos a ver la semana que viene, y hay algunos muy famosos que miden el riesgo que reviste la cotización de determinados valores negociables en el mercado de capitales, el riesgo de inversión. Pues como antes de eso, un paso antes está el de prevenir, un paso antes está el de pedirle y de revisar todos los recaudos documentales que tiene el solicitante que está pidiendo autorización para hacer oferta pública. Y hay dos sugerencias que se dedican específicamente a controlar esto, que son la sugerencia de control societario, y de ahí vino el tema de sociedades, Juan Manuel, y la sugerencia de sistemas, porque ahora prácticamente todos los expedientes, los legajos, las actuaciones, todos son electrónicas. Así que, bueno. ¿Qué otra cosa más les quería decir? Algo para tener en cuenta. La Comisión Nacional no solamente supervisa a las empresas unipersonales o pluripersonales que actúan en el mercado de capitales, sino también que supervisa a los agentes que actúan en el mercado de valores. Y también van a caer bajo su órbita de control ¿quiénes? Los ahorristas, los inversores que acuden al mercado de capitales para hacer una inversión o para diversificar sus activos o para canalizar una parte de sus ahorros precisamente en la adquisición, en la suscripción, en la compra, en la tenencia de valores negociables. Bueno, ya les dije también que la Comisión Nacional puede constituirse como querellante, puede solicitarle medidas cautelares a un juez, puede instruir un sumario en sede administrativa o puede también instruirlo y concluir actuaciones para el archivo o puede concluir en una denuncia, puede judicializar las actuaciones. La competencia va a ser federal, ¿sí? En el interior del país, donde no existen juzgados nacionales en lo penal económico, la competencia va a ser federal. Van a intervenir, llegan las actuaciones de la comisión, instruidas por la Comisión Nacional de Valores, llegan al juzgado o a la Fiscalía Federal que esté de turno. Después se revisará el tema de la competencia, el tema de si está habilitada la instancia, la acción, y qué es lo que corresponde hacer. Porque a veces va a ocurrir que la transacción se materializa, ya les digo, en el mercado de valores de Buenos Aires, en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, o en la Bolsa de Comercio de cualquier otro punto del país, pero quien realiza la transacción está domiciliado, supónganse, en Mar del Plata, y no necesariamente en el mismo lugar donde se realizó la operación con valores negociables. ¿Sí? Otra cosa, hay otro instituto que regula la ley con mucho cuidado, con mucha puntillosidad, por decirlo así,
que es el Instituto del Secreto Bursátil, del secreto financiero, que tiene que ver con el secreto financiero. ¿Por qué? Porque vieron ese principio que establece que de la mano de una gran facultad conlleva una gran responsabilidad o una gran obligación. Pues, si le estamos diciendo que la Comisión Nacional tiene la facultad y no necesita de una orden judicial para formular un requerimiento de exhibición de libros, de exhibición de balances, de exhibición de declaraciones juradas, de elementos que tienen que ver con información privilegiada e información sensible, que tiene que ver con la cuestión económica y financiera interna de la empresa, pues de la mano de esa gran facultad va la obligación de la confidencialidad, de guardar secreto, secreto que solamente cede ante el requerimiento de un juez, de un fiscal, o de, también el Banco Central puede levantar el secreto. Y la UIF, que es la Unidad de Información Financiera, también puede levantar el secreto. ¿Mm? O sea que es un secreto medio como relativo. Es secreto, la ley lo regula como secreto, porque si no, imagínense que una determinada empresa solicita autorización para hacer oferta pública y la Comisión Nacional se la deniega por no cumplir, por no calificar, o por calificar precisamente con alto riesgo, y le rechaza la autorización para hacer oferta pública. ¿Qué pasa con toda esa información contable, económica, financiera, patrimonial que exhibió? Es como, supónganse, es a la vida de una empresa, y salvando las distancias, pero es a la vida de la empresa como la historia clínica de nuestra, de las personas humanas, ¿entienden? Solamente el secreto médico, solamente cómo se puede levantar, por consentimiento del titular, o sea, del paciente, o por autorización judicial, en donde la historia clínica sigue siendo secreta. Lo que se desplaza es el ámbito de custodia del secreto, que va a pasar de la institución médica o médico al juez y secretario, juzgado, fiscalía y todo lo demás. Generalmente, los legajos contables o financieros de cualquier expediente penal económico generalmente no se incorporan a las actuaciones o a los expedientes, ya sean de papel o electrónicos principales. Generalmente quedan reservados o corren desglosados o quedan resguardados en caja de seguridad, para que esa información que es sensible no ande circulando, digamos, más allá del derecho de defensa, el derecho de descargo, ande circulando libremente o públicamente para todas las partes que tienen acceso a un expediente. ¿Sí? ¿Se entiende? Quiero que sepan que también hay un mercado, porque esto se los puede preguntar por ahí el doctor Nogués, porque le gusta mucho, porque sabe mucho de todo, de seguros, vieron que sabe muchísimo, y también sabe muchísimo del mercado abierto electrónico, el MAE. El MAE, se llama así, Mercado Abierto Electrónico, se fundó en nuestro país, o rige en nuestro país, desde el año 1989. Funciona en Capital Federal. Y ahí, en ese MAE, que es un mercado abierto electrónico, informático, funciona a través de plataformas virtuales o informáticas, lo que se negocian son certificados de moneda o valores negociables representativos de moneda extranjera. Se manejan bonos de deuda pública, ya sean bonos públicos, también puede haber bonos privados, pero puede haber bonos del Estado nacional, provincial, municipal no llegan, pero sobre todo bonos del Estado, bonos nacionales o bonos extranjeros, que después originan lo que se dan a conocer como llamados fondos buitres, pero los bonos, las divisas, o sea, los valores negociables que son representativos de moneda extranjera, generalmente, junto con las divisas y junto con los bonos públicos o privados, se negocian en este mercado abierto electrónico creado en el año 1989, que es el MAE. Después, otra cosa que quiero que tengan en cuenta es que
Mercado, la palabra mercado se puede entender o se puede interpretar desde distintas acepciones o puntos de vista. Se puede interpretar como mercado como sinónimo de recinto, como de espacio físico o de escenario físico en el cual se llevan adelante se concretan las operaciones, las transacciones jurídicas, lícitas, con valores negociables. O sea, se compran o se venden valores negociables. Pero también puede ser mercado como institución. Y en nuestro país, el mercado de valores, así como la bolsa de comercio tenía estructura de asociación civil sin fines de lucro, el mercado de capitales en nuestro país tiene una estructura de sociedad anónima, tiene estructura jurídica de sociedad anónima. ¿Sí? O sea que bolsa como recinto y bolsa como recinto, siempre y cuando no sea el mercado abierto electrónico, y bolsa como institución, como sociedad anónima en la cual se concretan o en la cual intervienen estos operadores. Los operadores son los agentes. Agentes que ya vamos a ver, hay de muchísimas clases y categorías según la función que cumplan la semana que viene. Otra cosa más que les quiero agregar es lo relacionado con, les va quedando en claro que la Comisión Nacional es, entre las facultades que tiene, concede la autorización para hacer oferta pública. Las bolsas de comercio son las que fijan las condiciones para que esos valores negociables coticen. Y los mercados de valores, ya sea en su acepción física, tiene que ver con el recinto, y en su acepción institucional tiene que ver con la sociedad anónima en cuyo marco o en la institución en la cual se encuentra facultada para llevar adelante las transacciones. ¿De qué? De valores negociables. Dijimos las categorías que pueden tener o cómo se pueden instrumentar los valores negociables. En forma escritural, en forma cartular o en forma virtual a través de las criptomonedas. Y que hay varias clases de criptomonedas, las más famosas o las más difundidas, a la cabeza, en el ranking, el Bitcoin, los Bitcoin, y si no también están los Ethereum, pero también hay otros más. Esos son los más difundidos. Lo que diferencia a ambas especies de criptomonedas es el valor en el cual están actualmente cotizando. Después otra cosa que quiero que por favor tengan en cuenta son la gran cantidad que existen de valores negociables. Y ya no depende de cómo se instrumentan, disculpen, sino, o sea, de cómo se instrumenta depende si están en el soporte de papel, si están hechos en un asiento contable y lo que se le entrega al titular, al tenedor, al comprador, es un certificado de depósito, de tenencia o de titularidad, y en realidad la descripción de la transacción está registrada o volcada en un asiento contable, en un libro que está resguardado, está bajo custodia. Cuando yo me refiero a la categoría o especies de valores negociables, me refiero a lo siguiente. Va a depender de cómo está compuesto el capital social para ver qué puede emitir esa empresa, ya sea unipersonal o pluripersonal, no importa, porque ya lo repetimos, hasta las empresas unipersonales tienen que revestir la categoría, la estructura jurídica societaria de una anónima. Y las sociedades anónimas, su capital está conformado por acciones. Entonces, hay entre valores negociables y acciones un vínculo jurídico o una relación de género a especie. Valores negociables pueden ser acciones, pero también pueden ser, por ejemplo, obligaciones negociables. ¿Qué diferencia hay entre una acción y una obligación negociable o un bono? En que los segundos son títulos de deuda, son títulos de endeudamiento. En tanto, una acción representa una partecita o una unidad representativa de capital de esa empresa. Entonces, cuando un ahorrista, un inversor, compra o adquiere o suscribe una acción, se transforma en socio,
porque compra una unidad, una partecita fungible del capital social de esa empresa. Pero si un inversionista, un ahorrista compra títulos de deuda, hay títulos de deuda, por ejemplo, los debentures, hay títulos de deuda que se llaman debentures. Hay títulos de deuda que se llaman obligaciones negociables. A su vez, las obligaciones negociables pueden ser simples o pueden ser convertibles. Bueno, hay mucho para decir. Pero obligaciones negociables. El que adquiere, el ahorrista, el inversor, que adquiere una obligación negociable, simple o convertible, no entra al seno de la sociedad, no se transforma en socio. Al comprar un título de deuda, ¿en qué se transforma de la empresa? ¿En acreedor de la empresa? En un acreedor, muy bien, Eugenio. En un acreedor. Sí, ¿entienden? Porque ¿qué pasa? Hay veces, y esto se ve sobre todo con empresas que son familiares o que son micro o medianas empresas. Empresas en las cuales, porque pueden ser familiares o no, pero empresas en donde es previsible y ya se sabe, ya se conoce cómo están repartidas las voluntades, la voluntad social, cómo se conforman los quórum, cómo se conforman las mayorías, y necesita captar dinero en el mercado de capitales, o quiere invertir en el mercado de capitales, pero no quiere que ingresen personas, terceros ajenos al seno de la empresa. Quiere mantenerse con ese círculo o ese grupo cerrado de empresarios o empresario unipersonal. Entonces, para captar ahorro público, no emite unidades representativas de capital. Emite, si la Comisión Nacional de Valores lo autorizó, porque solamente la Comisión Nacional autoriza a una entidad emisora a emitir para hacer oferta pública, la autorizó a emitir partecitas o unidades representativas de una deuda que contrae. Y sale a comercializar esas unidades de deuda al mercado de capitales. Y los ahorristas, los inversores, captan o compran deuda, compran toda la deuda de la empresa, según el monto, según la conveniencia o no de esa transacción, o compra una partecita de deuda. Sea todo o sea en parte, la adquisición de un título de deuda no lo hace ingresar con derechos políticos ni con derecho de voz y voto al seno de la empresa. Se mantiene afuera en carácter, como dijo su compañero Eugenio, en carácter de acreedor. Y va a tener derecho a ser rescatado, o sea, va a tener derecho a que se le pague su título, con su capital, con un interés compensatorio y moratorio, por el uso del dinero, por el uso del tiempo, por el paso del tiempo. Bueno, hay también, por ejemplo, se puede en los mercados se pueden comercializar facturas de crédito, se pueden comercializar letras hipotecarias, se pueden comercializar cuotas partes o cuotas representativas del capital de una SRL, de una sociedad de responsabilidad limitada, cuyo capital social no se conforma de acciones, sino de cuotas partes. Entonces una SRL no puede, yo siempre les digo, un limonero no puede generar melones, salvo en un laboratorio, pero si no, un limonero genera limones. Bueno, así como una sociedad anónima o una sociedad comandita por acciones puede generar acciones, una sociedad de responsabilidad limitada, cuyo capital social se conforma, ven cómo se relacionan las materias. Juan Manuel, ¿viste por qué también me estoy adelantando? Porque se relacionan. Una Sí, SRL me parece re interesante, está buenísimo. tiene un capital social conformado por cuotas. Entonces, si está autorizada por la Comisión Nacional de Valores para emitir valores negociables de la composición, de la naturaleza de su composición social, va a emitir cuotas y va a salir a vender al mercado de capitales cuotas que son representativas de su capital. Y el que compre esas cuotas va a ser socio de una SRL. Ahora, si emite títulos de endeudamiento, el que compre un título de endeudamiento en el mercado no va a ingresar a esa empresa, a esa sociedad, sino que se va a mantener afuera, ajeno,
Sin derechos políticos me refiero a los derechos de voz y voto. Sin los derechos políticos sociales, societarios, a eso me refiero. Reviste carácter de acreedor. A ser rescatado, con el derecho a ser rescatado en una determinada fecha, puede ser en dinero, puede ser en especie. Hay veces que los títulos de endeudamiento contemplan en su emisión, en su comercialización, pero eso ya se sabe de antemano cuando uno lo compra en el mercado. Que el rescate, por ejemplo, voy a comprar un título de endeudamiento, voy a comprar una letra o voy a comprar un bono que representa la deuda de un banco o la deuda de una determinada empresa de agroquímicos o de un laboratorio que están tan de moda ahora y que cotizan tanto en bolsa. Entonces no puedo comprar, no me alcanza para comprar una acción porque están por las nubes, pero supónganse voy a comprar, un ejemplo, voy a intentar comprar un par de títulos de endeudamiento, de deuda de esa empresa, porque sé que tiene la suficiente solvencia y califica baja en riesgo, y puede pactarse que me van a pagar a la fecha convenida en el acto de emisión, que me van a pagar con lo que dice el título, más los intereses, y supónganse, puede ser todo en dinero, en moneda de circulación nacional o en moneda extranjera, o parcialmente en una moneda y parcialmente en otra, o parcialmente en dinero y parcialmente con acciones o con más bonos de esa misma empresa. O sea, en especie. ¿Entienden? Pero todo eso, el que participa, primero que van a participar asesorados y acompañados por un agente de bolsa. Por eso se necesita un intermediario que tenga conocimiento y aptitud e idoneidad específica para actuar en el mercado de capitales. ¿Entienden? Se necesita para acceder a través de un intermediario que va a ser el agente. Que los vamos a ver los principales, algunos, los vamos a ver la semana que viene. Pero también por eso se necesita determinado conocimiento. Porque, ya les digo, y por eso es tan rigurosa la Comisión Nacional en establecer una serie de sanciones que pueden ir, por ejemplo, supónganse que cuando se concede, reúne todos los requisitos, califica bien y le concede a determinado solicitante la autorización para hacer oferta pública. Esa empresa emite valores negociables, que pueden ser acciones, pueden ser debentures. También hay que ver el estatuto social, el contrato social. El contrato social es el que le va a fijar a la empresa unipersonal o pluripersonal que en caso de hacer oferta pública o que en caso de contar con autorización para hacer oferta pública, nunca va a emitir acciones o nunca va a emitir unidades representativas de capital. O sí puede hacerlo. O, por ejemplo, nunca va a emitir títulos de endeudamiento, nunca va a emitir títulos de deuda. O sí puede se encuentra autorizada en caso de contar con determinado quórum, que son los presentes, y reunirse determinada mayoría, que es cuánto representan esas personas presentes de porcentaje societario, que es otra cosa, porque a veces puede haber puede haber muchas personas, pero no reúnen la cantidad de porcentaje social para cumplir con determinadas mayorías, para tomar determinadas decisiones societarias, ¿entienden? Eso pasa también en la administración de un consorcio de propiedad horizontal. El quórum son las personas presentes en una asamblea, en forma presencial o en forma virtual, pero a su vez, cada copropietario participa de una mayoría, aporta una determinada mayoría, tiene un coeficiente de participación. Y revisen, si no, el que viva o alquile un reglamento de copropiedad o un título de propiedad, si son propietarios, para ver en un régimen de propiedad horizontal qué diferencia es. Una cosa es el quórum, que son los presentes, y otra cosa son, bueno, esos presentes, ¿en qué coeficientes participan? ¿Alcanzan para reunir? ¿O qué mayorías se requieren, supóngase, para que la empresa emita deuda o emita unidades que van a representar ampliación de capital social? ¿Me explico? ¿Sí? Por eso una cosa está íntimamente ligada con la otra. Por eso les digo que hay que ver también qué permite, qué prohíbe. Supónganse que el estatuto o contrato social prohíba emitir deuda. ¿Se puede reformar?
se puede, sí, obvio, se puede adoptar una decisión en contra Puede de ellos. reformar, pero durante el momento que esté en vigencia no se va a poder, la sociedad no va a poder incluir en el mercado esas acciones o Se se pueden llama- seguir, no sé si alcanzaron, sí, muy bien, y gracias por participar. Pero pueden pasar, digamos, se pueden seguir varias alternativas, ya que te interesa. Una sería, la más compleja, sería reunir el quórum, reunir la mayoría, probablemente una mayoría que debe ser calificada, una mayoría, además de que estén todos presentes, debe estar el 100% representado de capital, supónganse, para modificar el estatuto o contrato social. Y después inscribirlo en la IGJ, que es la Inspección General de Justicia, en Cava, o en la Dirección de Personas Jurídicas en la provincia de Buenos Aires. O sea, ese es más largo, es más complejo. Si no, la otra podría llegar a ser, bueno, llamar a una asamblea extraordinaria, como en un consorcio, llamar o convocar a una asamblea extraordinaria en donde expresamente esté fijado como punto del día qué quórum se va a necesitar, qué mayoría se debe reunir para modificar qué parte del estatuto o contrato social que le permita a esa empresa salir, porque por ahí ya los bancos no le prestan más, salir del mercado del dinero o de los bancos para acudir al mercado de capitales y captar ahorro público en ese otro mercado. ¿Entienden? Yo entiendo, me pongo en su lugar y también recuerdo lo que me pasaba a mí con este tema, que es distinto, digamos. Pero más o menos les queda en claro que la Comisión Nacional de Valores concede la autorización para hacer oferta pública. Que las bolsas de comercio son las que fijan las condiciones para que esos valores negociables de las empresas que han sido autorizadas por la Comisión Nacional para hacer oferta pública coticen. Y que el lugar donde se van a realizar concretamente las transacciones o las operaciones con valores negociables son los mercados de valores. ¿Sí? Si más o menos esas 3 o 4 cositas han quedado claras, y si no me prometen que se anotan las inquietudes y el próximo lunes, por este mismo canal, a esta misma hora, no, lo pueden escuchar cuando quieren. No, si no quieren tener pesadillas, no, pero si quieren por ahí ver alguna o no les quedó, no fui lo suficientemente clara, por favor, todas las dudas lo pueden hacer vía el campus, lo pueden hacer como su compañero Gastón, que se me movió de lugar, que escriben, y yo contesto todo lo que me escriben, me llega, lo leo. Lo que no contesto es porque no me llega, pero si no, vía el campus, todo me llega, contesto, y nos vemos, si Dios quiere. Entonces cuídense mucho, no aflojen, sigan siempre vibrando alto, con una actitud positiva, porque tienen todo por ganar, todo por obtener, van muy bien, vamos bien, sigamos, ¿sí? Confíen en ustedes, que si han llegado hasta acá es porque no es poca cosa, o sea, valoren, debe haber sido y debe ser mucho esfuerzo, pero vale la pena. ¿Mm? Y aparte, ustedes ahí y yo acá, cada uno tiene sus propias luchas, sus propias cosas cotidianas por las cuales luchar, levantarse, emprender el día, salir de la cama, y bueno, y si hoy no fue como uno pensaba, mañana es una nueva oportunidad de volver a empezar, de pedir unas disculpas, un perdón, dar unas gracias, valorar el sol hoy cuando salió, que estaba espectacular. ¿Mm? Bueno, nos vemos la semana que viene, ¿sí? Cuídense. Gracias. Vayan, Salud. gracias a Gracias. ustedes. Gracias, Gracias, todas. profesora. Carmen, Gracias por las Gracias. palabras tan lindas. se lo merecen. Profe, Gracias. Está Chao. está buenísimo. buena Chao. semana. Chao. Adiós. Chao. Chao. Chao, profe. Chao, gracias. Gracias, profe.
A ustedes.